Buenas tardes, soy Diego Armando Tirado Zuna del segundo B de Electrónica y vamos a empezar nuestra práctica de medición de circuitos en serie, en paralelo y mixtos con el multímetro analógico. Ahora vamos a empezar a medir nuestro circuito en serie con nuestro multímetro analógico. Para esto ponemos en la escala vamos a medir la resistencia, por lo que ponemos en la escala de 1K. Aquí nuestro multímetro, ya que todas nuestras resistencias son de kilo ohms, para saber si tenemos el multímetro calibrado, nos guiamos en la escala verde, los números verdes, y tiene que estar justo la aguja en el número 0, por lo que juntamos nuestras puntas. Podemos ver que está en el número 0, lo que indica que está calibrado. Ahora pasaremos a medir la resistencia número 1, que es igual a 1 kilo ohm. Aquí la medimos y vemos que se encuentra una línea después de 1 kilo ohm, que sería, cada línea pequeña vale 0.2 kilo ohms. Entonces nos daría aquí en el multímetro que la resistencia mide 1.2 kilo ohms. La segunda es de 1.8 kilo ohms. Pasamos y la medimos igual en el proto. Aquí vemos cómo está una línea después del número 2 de los 2 kilo ohms, que sería 2.2 kilo ohms. La número 3, la resistencia número 3 vale 27 kilo ohms. Igual pasamos, la medimos. La medimos y vemos cómo está entre el número 20 kilo ohms y 30 kilo ohms. Hay una raya entre el 20 y el 30, que sería el 25, y esta no está ni en la mitad de entre el 20 y el 25, entonces serían 22 kilo ohms, lo que nos indica aquí nuestro multímetro. La resistencia número 4 es igual a 22 kilo ohms. Igual pasamos a medirla. Y esta se encuentra entre, del 10 al 20 hay cuatro líneas, que sería de 12, 14, 16, 18 y 20 kilo ohms. La aguja está cerca de llegar al 20, entonces estaría entre 19 y 20, por lo que sería 19 kilo ohms. Ahora vamos a medir la resistencia número 5, que es de 39 kilo ohms. Pasamos y la medimos. Y esta se encuentra en la línea del 30, de los 30 kilo ohms, por lo que en nuestro multímetro analógico nos da una medición de 30 kilo ohms para esta resistencia. Ahora vamos a medir nuestra R total aquí en el circuito, nuestro proto. En los cálculos nos dio de 90.8 kilo ohms. Vamos a pasar a medirla y vemos que está entre la escala del 50 y el 100 kilo ohms, pero está más cerca del 50, por lo que sería un aproximado como de 55 kilo ohms o 60 kilo ohms, más en el 60 kilo ohms. Y vemos que estos multímetros analógicos no son tan exactos, ya que en nuestros cálculos nos da un resultado de 90.8 kilo ohms y aquí en el multímetro nos da de 60 kilo ohms. Ahora vamos a pasar a medir el voltaje, por lo que para medir el voltaje tenemos que calibrar nuestro multímetro conforme con las escalas aquí negras, que nos indica, como dice aquí, el voltaje, y también nos ayuda a sacar los amperes. Y tiene que estar, ahora la aguja tiene que estar en estos 3 ceros, para lo que nos vamos a ayudar de esta perilla y con un desarmador, perdón. Y ya movemos la perilla esta y podemos ver ya que está alineada con nuestra escala, por lo que ya estaría calibrado.
Ahora vamos a pasar a medir lo que sería el voltaje de cada una de las resistencias de nuestro circuito en serie. Aquí tenemos nuestros apuntes y el valor de cada una de las resistencias. La primera resistencia que vamos a medir será la número 1, que tiene un valor de 0.099 volts. Teniendo nuestro multímetro en la escala de 2.5, vamos a pasar a medir lo que será la primera resistencia. Ahí se ve como ligeramente el multímetro se pone en el valor de 0.1 volt, que sería el resultado de nuestra primera resistencia. Vamos a la resistencia número 2, que tiene un valor de 0.17 volts. Así que ponemos nuestro multímetro en la misma escala y vamos a pasar a medirlo. Ahí se ve que nuestro multímetro se encuentra en el valor de 0.15 volts. Sí, 0.15 volts, que será nuestro valor medido de la resistencia número 2. Ahora vamos a medir el voltaje de la resistencia número 3, que tiene un valor de 2.6 volts. Como ya es mayor a 2.5, cambiamos el rango a los 10 volts y vamos a pasar a medir lo que será la resistencia número 3. Medimos y nos da un valor de 1.4 volts. Será el valor de nuestro voltaje número 3, de la resistencia número 3. La resistencia número 4 tiene un voltaje de 2.1 volts, ya que es menor, cambiamos el rango otra vez, lo ponemos en 2.5 y vamos a pasar a medir lo que sería el voltaje de la resistencia número 3. Medimos y nos da un resultado de 2 de 0.5. Ahora vamos a pasar con el voltaje número 5, que tiene un valor de 3.86 volts. Como ya es mayor, volvemos a cambiar nuestro rango de 2.5 a 10 volts. Vamos a pasar a medir lo que será el voltaje número 5. Nos indica que tiene un valor de un poco menos de los 2 volts, sería 1.9 volts el valor de nuestra resistencia número 5, el voltaje de la resistencia número 5. Una vez medida cada voltaje de cada resistencia, vamos a pasar a medir lo que sería el voltaje total de nuestro circuito en serie, que nos debe dar un resultado de 9 volts, que es la capacidad de nuestra batería. Pasamos a medir, nos da un resultado de 8.8 volts, porque es una raya antes de lo que sean los 9 volts. Entonces nos daría 8.8 volts el resultado de nuestra medición del voltaje total. Para finalizar nuestro circuito en serie, vamos a medir la intensidad total, que nos dio como resultado 0.09 miliamperes. Aquí vamos a seguir tomando en cuenta nuestras escalas en el color negro, ya que es muy pequeño nuestro cálculo. Vamos a colocar nuestra escala del multímetro en 0.5, por lo que nos vamos a guiar en la segunda hilera, que sería de 50, 40, 30, nada más que recorremos el punto, y el 50 lo tomaremos como 0.5. Aquí medimos nuestra resistencia, por lo que la aguja se encuentra justamente en la línea del 10, que en este caso sería 0.1 miliamperes, que se acerca a los 0.099 miliamperes que tenemos en nuestros cálculos. Continuaremos con lo que es el circuito en paralelo, que ya lo tenemos hecho en nuestro protoboard, aquí está, y empezaremos midiendo lo que son las resistencias. Comenzaremos con la primera resistencia, que tiene que equivale a 12 kilo ohms. Tenemos nuestro multímetro en la escala de 1 kilo ohm y vamos a empezar a medir. Primero lo que tenemos que hacer es retirar una de las patas de nuestra resistencia y conectarla a otro lado del protoboard donde no esté conectado con las demás resistencias. Empezamos a medir y nos tiene que dar 12 kilo ohms.
Medimos. Y ahí nos indica que está justamente en los 12 kilo ohms. Volvemos a poner nuestra resistencia en el mismo lugar, la colocamos y sacaremos lo que es la segunda resistencia. Esta es la segunda resistencia, le ponemos un otro protobar y nos indica que esta resistencia tiene un valor de 5.6 kilo ohms. Así que vamos a empezar a medir. Y nos indica que tiene un valor de 6 kilo ohms. Tiene un valor de 6 kilo ohms esta resistencia, la resistencia número 2. Colocamos de nuevo. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la tercera resistencia. La vamos a colocar donde esté conectada otra resistencia. Y nos indica aquí que esta tiene un valor de 33 kilo ohms. Así que empezamos a medir la tercera resistencia. Y nos da un valor cercano a los 30 kilo ohms. Vamos a ponerle, como está un poquito adelantado, le vamos a poner que son los 33 kilo ohms. Pasaremos con la cuarta resistencia. Vamos a medir por la última resistencia de este circuito en paralelo, que tiene un valor de 2.2 kilo ohms. Volvemos a hacer lo mismo, sacamos y lo ponemos en otro lado del protoboard donde no esté conectada otra resistencia. Volvemos a medir y nos da un resultado de 2.6 kilo ohms. Ese es el resultado de nuestras resistencias individualmente. Y ahorita vamos a sacar la R. Ahora vamos a medir la R total de nuestro circuito paralelo, que aquí lo tenemos, tiene un valor de 1.36 kilo ohms. Vamos a empezar a medir, vamos a medir ahora. Y aquí nos indica que nos da un valor de 1.7 kilo ohms. Nos da un resultado de 1.7 kilo ohms nuestra resistencia total. Ahora voy a medir el voltaje de nuestro circuito en paralelo, por lo que en cualquier resistencia que lo mida nos tiene que dar un aproximado o el valor de 9 volts, que es nuestra pila, que es lo que vale nuestra pila. Ahora teníamos nuestro multímetro en los ohms para medir la resistencia. Lo pasamos al voltaje de corriente directa, y ya que nuestra pila es 9 volts, lo ponemos en la escala de 10 volts. Ahora pasamos a medirlo. Lo vemos en la primera resistencia y, como podemos ver, se encuentra prácticamente en la segunda línea después de los 8 volts. Entonces nos dará un resultado de 8.4 volts. Midiendo la primera resistencia, midiendo la segunda resistencia, podemos observar que ocurre lo mismo. Se encuentra en la segunda raya después de los 8 volts, entonces sería 8.4 volts. Midiendo la tercera resistencia, nos encontramos con lo mismo que en las otras dos, que serían 8.4 volts. Y venimos a la última resistencia y también nos da que se encuentra 2 rayas después de los 8 volts, que serían 8.4 volts. Ahora empezaremos con las intensidades de cada una de las resistencias. Empecemos con la resistencia número 1, que tiene un valor de 0.75 miliamperes. Y procederemos a poner nuestro multímetro en el rango de 10 miliamperes. Y después
tenemos que sacar la pata de nuestra primera resistencia, la resistencia que vamos a medir. La ponemos al otro lado del protoboard donde no tenga conexión con las demás resistencias. Entonces vamos a empezar con la medición de nuestra primera resistencia, que nos tiene que dar un valor de 0.75 miliamperes. Medimos, que ahí se puede ver que está entre la línea de 0.6 y 0.8 miliamperes, y lo vamos a tomar como si fueran los 0.75, ya que está a la mitad de ambas cantidades, de 0.6 y 0.8, entonces quedará 0.75 miliamperes. Empezaremos con la resistencia número 2, que tiene un valor de 1.6 miliamperes. Seguimos en el mismo rango. Lo que vamos a hacer es colocar de nuevo nuestra primera resistencia, la volvemos a colocar en su lugar, la colocamos y vamos a sacar lo que es la segunda resistencia. Aquí se la sacamos, la ponemos a otro lado del protoboard donde no tenga conexión con las demás resistencias, colocamos y empezaremos a medir. Nos tiene que dar un resultado de 1.6 miliamperes. Entonces empezamos midiendo. De ahí se puede ver que está en la tercera línea de lo que representa el U miliamper. Entonces la medición quedaría 1.6 miliamperes. Volvemos a hacer lo mismo, colocamos nuestra resistencia en su lugar, la conectamos de nuevo y sacaremos la tercera resistencia que vamos a medir, que es la que sigue. La conectamos de otro lado del protoboard donde no tenga conexión con alguna otra y vamos a medir, y dice que tiene un valor de 0.27 miliamperes. Como ya es menor a 0.5, la movemos de rango y empezaremos a medir lo que es la resistencia número 3. Empezamos midiendo. Y aquí nos indica que está en la línea en la cuarta línea. Sí, en la cuarta línea, que quedaría como 2.8 miliamperes. Ese sería el resultado de nuestra resistencia número 3. Volvemos a hacer lo mismo, colocamos nuestra resistencia. La resistencia número 4, vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos con las otras resistencias. Ponemos la resistencia número 4 en otro lado del protoboard donde no tenga conexión con las otras resistencias y vamos a empezar a medir. Aquí en nuestros apuntes dice que tiene un valor de 4.09 miliamperes. Tenemos nuestro multímetro en el rango de 10 miliamperes, ya que 0.5 es mucho menor a la cantidad que vamos a medir, así que cambiamos el rango. Empezaremos a medir. Nos indica que está una raya antes de lo que serán los 4 miliamperes, entonces quedaría como resultado 3.8 miliamperes. Ese sería el resultado de nuestra resistencia número 4. Por último, de nuestro circuito en paralelo vamos a medir lo que es la intensidad total de nuestro circuito, que tiene un valor de 6.66 miliamperes. Entonces ponemos nuestra pila en serie para poder medir lo que es la intensidad total. Como así ponemos nuestro rango en los 10 miliamperes y empezaremos a medir lo que es la intensidad total. Se puede ver ahí que está
una línea antes de los 6 miliamperes, lo que daría como resultado 5.8 miliamperes, que será nuestra intensidad total de nuestro circuito. Ahora vamos a pasar a nuestro circuito mixto. Aquí tenemos nuestras 6 resistencias que las vamos a medir de forma individualmente. Vamos con la primera, que tiene un valor de 1.2 kilo ohms. Aquí ya en nuestro multímetro tenemos nuestra escala de kilo ohms para medir la resistencia, y ya la vamos a medir. Y vemos cómo se encuentra en la segunda raya entre 1 kilo ohms y 2 kilo ohms, por lo que sería 1.4 kilo ohms. La segunda resistencia nos da como resultado 3.3 kilo ohms, que pasamos a medirla. Vemos que se encuentra está una raya antes del 4, por lo que sería 3.8 kilo ohms. Pasamos a la tercera, que es de 6.8 kilo ohms. Igual la medimos. La medimos y vemos que está en la raya, en la segunda raya, entre el 5 y el 10, por lo que serían 7 kilo ohms. Vamos con la cuarta resistencia, que es de 10 kilo ohms. Aquí la medimos vemos que se encuentra un poco, se encuentra después de los 10 kilo ohms. No hay una raya ahí, por lo que lo tomaremos como 11 kilo ohms. Mediremos la quinta resistencia, que es igual a 22 kilo ohms. Y ahí vemos cómo está entre la línea del 20 y los 30 kilo ohms. No llega ni a la mitad de esa medida, por lo que serían 21 o 22 kilo ohms, lo que nos da nuestro multímetro. Ya para finalizar mediremos la última resistencia, que serían 47 kilo ohms. Aquí la medimos y vemos cómo está más de la mitad de entre la medida del 40 y el 50. Está muy aproximado al 50, por lo que lo tomaremos como 48 o 49 kilo ohms. Ahora vamos a medir nuestra resistencia total, ya colocadas las resistencias en el proto. Vemos que la resistencia total nos salió 10.76 kilo ohms. Pasamos a medirla y vemos que se encuentra entre la división de los 10 y los 12 kilo ohms. Está prácticamente a la mitad, por lo que podemos decir que nos salió 11 kilo ohms. Ahora vamos a medir lo que es el voltaje de nuestro circuito mixto. Empezaremos con nuestra primera resistencia, que tiene un voltaje de 0.99 volts. Ponemos nuestro multímetro en 2.5 volts y tomaremos lo que es la línea de los 250 volts como si fueran los 2.5. Así que empezaremos midiendo la primera resistencia. Medimos y vemos que nos da un poco más adelante de lo que es los 0.75, está una línea después, entonces quedaría como resultado 0.80 volts. Pasaremos ahora con la resistencia número 2, que tiene un valor de 2.73. Como ya es mayor a 2.5 volts, lo ponemos en la escala de 10 volts. Vamos a tomar la escala que dice aquí de 2, 4, 6, 8 y 10, y empezaremos a medir lo que es la resistencia número 2.
Medimos. Y ahí se puede ver que está 2 líneas más adelante de lo que son los 2 volts. Entonces quedaría 2.4 volts. Ese sería el resultado de nuestra resistencia número 2. La resistencia número 3 tiene un valor de 5.27 volts. Así que empezaremos a medirlo. Pasaremos a medir lo que es la resistencia número 3. Y aquí nos indica, nos aparece que está 2 líneas más adelante de lo que son los 4 volts. Entonces quedaría 4.4 volts. Ese sería el resultado de nuestra resistencia número 3. La 4 tiene un valor de 0.55 volts. Aquí, como ya es menor, lo ponemos en escala de 2.5 y agarraremos igual los 250 como si fueran los 2.5. Pasaremos con la resistencia número 4. Pasamos a medir. Y ahí se puede ver que nos da 0.25 volts. Ese sería el voltaje de nuestra resistencia número 4. Ahora vamos a pasar con la resistencia número 5, con el voltaje de la resistencia número 5, que tiene un valor de 1.21 volts. Así que dejamos la escala donde mismo los 2.5 y pasaremos a medir lo que es la resistencia número 5. Y aquí nos dice que tiene un valor de 0.35 volts. Ese sería el resultado de nuestra resistencia número 5. Por último pasaremos con la última resistencia, que es la número 6, que tiene un valor de 2.58 volts. Movemos nuestro rango, ya que es mayor a los 2.5, lo ponemos en 10 y vamos a pasar a medir lo que es la última resistencia. Medimos y ahí se ve que está ligeramente, bueno, no ligeramente, está después del 1 volt, 3 rayas después, entonces quedaría 1.6 volts. Para finalizar el voltaje, vamos a medir lo que es el voltaje total, que nos tiene que dar los 9 volts, que es la capacidad que tiene nuestra batería. Así que medimos, ya tenemos nuestro multímetro en el rango de 10 volts, y vamos a empezar a medir lo que es el voltaje total. Y ahí se puede ver que no llega a los 9 volts, quedaría en 8.8 volts, que será el voltaje total de nuestro circuito. Ahora, para finalizar, vamos a grabar la intensidad de nuestro circuito mixto. Aquí ya lo tenemos colocado en 10 miliamperes, ya que la intensidad total que nos dio es 0.83 miliamperes en los cálculos, ya que la intensidad total pasa por la resistencia número 1 y número 2. Para medirla ya abrimos la resistencia 1 y la vamos a medir. Y vemos que se encuentra entre el 0.8 y 1 miliamperes, por lo que digamos que serían 0.85, ya que está en la mitad, 0.85 miliamperes. Ahora volvemos a cerrar el circuito. Para comprobarlo, también abrimos la resistencia número 2. De igual manera la medimos. Nos tendría que dar los 0.83 miliamperes. E igual aquí vuelve a estar ahora se encuentra en la línea de los 0.8 miliamperes. No llega a los 0.83, y con esto comprobamos que la resistencia total. Ahora la resistencia número 1
nos dio 0.77 miliamperes. Abrimos la resistencia 3 y la medimos con la resistencia 4. E igual, no cambiamos la escala ya que es mayor a la 0.5. Y vemos que se encuentra en la cuarta línea entre el 0 y el 1, por lo que serían 0.8 miliamperes. Ahora para la intensidad número 2, que es de 0.055 miliamperes, pasa por la resistencia 4, 5 y 6. Aquí abrimos la 4 con la 5 y la vamos a pasar a medir. Aquí ya tenemos la escala de 0.5 miliamperes, por lo que vamos a tomar la segunda línea de 50 como si fuera la de 0.5 miliamperes. Ya midiéndola, vemos que la línea se encuentra en la raya de 0.06 miliamperes, que se aproxima a los 0.055. Y para comprobarlo, vamos a abrir la resistencia número 6 con la 5, pasamos a medirla y vemos que está en la segunda línea de los 0.05 miliamperes, por lo que nos daría 0.07 miliamperes, que sería un aproximado a los 0.055 miliamperes que nos salieron en nuestros cálculos.